acerca de cómo el campo de resonancia del éter y el entrelazamiento cuántico nos faculta comprensión y ayuda a dar más coherencia al contexto del manejo de la sabiduría de los campos de frecuencia, resonancia, vibración a nivel del universo. Decir, soy doctor en medicina cuántica y en bioenergética. También soy maestro de yoga en la Gran Fraternidad Universal. Soy miembro internacional del Conference Academy ICA de México, creador del sistema Meda Consciencia. Imparto cursos, talleres y demás en diferentes países ya desde hace un tiempo, y soy el creador de la meditación Medaconsciencia y de las prácticas de Vichara Medaconsciencia. Con ello, lo que es y lo que realizamos es facultar la transformación consciente y vivencia coherente en el ser. De ahí que esta resonancia vibracional de Plutón en el signo de Acuario es muy importante para todo este manejo coherente y consciente. Entonces, vamos a dar inicio, ya digo, con esta ponencia. Bueno, pues vamos, como hemos mencionado, a dar inicio. Un agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y decir que 21 de enero en este año el planeta Plutón entra en tránsito en la constelación del signo de Acuario, saldrá unos días a partir del 1 del 10 y retornará el 19 del 11 de este año, y ahí ya estará durante 20 años. Este fenómeno astronómico es importante en cuanto a, como vamos a explicar, todo este campo de influencia vibracional que se da en la interacción planetaria nos afecta, nos influye, y si sabemos correctamente manejar esas influencias, pues abriremos un potencial de posibilidades muy, muy interesantes. Caso contrario, pues toda una dinámica que fluye desde el universo, para muchas personas probablemente pues será más caos, dificultad y en algunos casos sufrimiento. Por eso son tiempos de profunda reflexión y vamos a vivir, ya estamos viviendo grandes
transformaciones a nivel individual y social. Entonces, esta impronta que ya se está dando, sí que conviene conocer de manera extensa y amplia para así, ya he dicho, manejarnos mejor en todo este campo de posibilidades. Plutón conectado con la energía, con la información, vibración de la constelación de Acuario, va a posibilitar que el individuo tome conciencia, sincronice con los cambios y adquiera un cierto empoderamiento para optimizar su campo de intencionalidad. Y sobre todo, vamos a ver la predisposición de demanda de libertad en la ciudadanía, en el propio individuo, de justicia y de igualdad. Entonces, estos tres ámbitos van a estar muy presentes en todo este proceso de este tránsito Plutón-Acuario. Ahora, mencionamos, se percibe mucha tendencia hacia la igualdad y está bien, que es un buen paso la igualdad, pero esa igualdad que esté indicada y mantenga el predominio de que esté aplicada de manera justa. Pero es muy conveniente si somos capaces de adentrarnos en la equidad. Y entonces es similar, pero es como un peldaño de igualdad, justicia, pero con sabiduría. Y en el gráfico que vemos, pues claro, en el gráfico de la izquierda todos tienen esa igualdad en cuanto al cajón sobre el cual se encuentran posicionados. Pero ya vemos que al tener diferentes alturas, diferentes circunstancias, pues uno no ve, el otro hay dificultades para que vea y uno sí que está viendo bien. Sin embargo, en el contexto de equidad, pues se hace una justa y sabia distribución en función de las posibilidades. Entonces, esta característica va a ir aflorando porque, por ejemplo, el otro día comentaba con una persona el caso de dos, en este aspecto, mujeres trabajando en la misma empresa, realizando el mismo trabajo, mismas horas, etcétera, y las dos a final de mes mismo salario. Y uno dice, eso es igualdad. Sí, pero ¿hay equidad en eso? Porque una de las señoras tiene un hijo y la otra tiene 9 hijos. Entonces, equidad es todo en ese contexto de igualdad, pero también a la hora de aplicarlo, tengamos en cuenta que hay 9 hijos detrás. Entonces, esto es extrapolable a muchos aspectos de la vida, a muchísimos, tanto entre la relación hombre-mujer, la relación hombre con hombre o la relación mujer con mujer o ser humano con reino animal
porque no está escrito que podamos hacer, ¿verdad?, las aberraciones que estamos cometiendo con el planeta, con diferentes ámbitos que conocemos de contaminación. En el apego mental consideramos que podemos controlar el llamado mundo y controlar también el llamado entorno. Ya vamos a compartirles cómo la física cuántica constata que esto, en cierta medida, no es posible. Y lo vamos, ¿verdad?, a explicar. Por ejemplo, en el campo de la electrónica observamos cómo las partículas de electrones que llevan carga eléctrica circulan en lo que llamamos la corriente nerviosa energética del cuerpo. Y eso tiene un comportamiento que veremos cómo hay un momento que es todo puro azar. Es decir, al individuo nos gusta mucho que todo sea como muy lineal, muy matemático, muy concreto, pero vamos a mostrar y a compartir, ¿verdad?, que hay muchos ámbitos que esto se escapa. Y, claro, querer utilizar parámetros muy rígidos en el campo de la sabiduría en cuanto a la relación con las vibraciones, energías e información que viene del universo, es cuanto menos altamente delicado. También vemos en el campo de la fotónica cómo las partículas, los fotones de luz, los podemos manipular hoy en laboratorio. Pero también hay un momento en muchas áreas de investigación que hay un campo que se escapa o influye de forma muy aleatoria y no sabemos, no logramos dar una coherente explicación todavía a eso. Se decía que los átomos hace un tiempo atrás no se podían ver, pero hoy ya hace años, con todo el avance tecnológico que estamos viviendo, hoy el átomo lo podemos, con equipos de microscopía electrónica de alta resolución, observar cómo están compuestos de electrones, protones, neutrones, y que mayormente el átomo, que lo consideramos como una unidad que cuando se asocian átomos estructuran lo que llamamos materia, componente sólido, pues resulta que el átomo es el 99,99 vacío. Entonces, una primera reflexión en alto, todo esto que estamos percibiendo como materialidad sólida, sí, es nuestra percepción, pero la realidad es que es puro vacío. Entonces, ahí ya una interrogante que hemos de ir investigando, etc. Los científicos en el Instituto Tohoku en Japón, usando cámaras criogénicas, constatan
se verifica que el individuo, el llamado cuerpo que utiliza el ser, emite luz, resuena, sincroniza en la luz. Que con el ojo no logramos percibirlo, bueno, eso lo que hace es mostrar una limitación en nuestro campo de percepción, pero con, ya digo, cámaras de muy alta resolución a nivel de luz ultrasensible, se ve que el individuo emite luz. Esto abre un mundo de muchas posibilidades y el campo de la probabilidad es algo intrínseco. Está en el corazón de todos los sistemas cuánticos. No se puede predecir con exactitud algunas condiciones, dado que los resultados son totalmente al azar. Entonces, en el campo de las partículas subatómicas, queremos aplicar, queremos mantener comprensión que utilizamos en la racionalidad mental limitada, pero cuando vamos al campo cuántico, los indicadores de respuesta, pues muchas veces no continúan, no dan esa respuesta que esperamos. ¿Y esto por qué lo digo? Y es un primer elemento importante en la ponencia que hoy les voy a compartir. Grandes astrólogos, grandes sabios de la antigüedad y también modernos nos recuerdan: los astros predisponen, pero no determinan. Eso es importantísimo. Es decir, en la física cuántica ya verificamos que entramos con todo un mecanismo de componentes, racionalidad, y vemos probabilidades. Permanentemente estamos inmersos en un campo de pura probabilidad. El premio Nobel Alto Zeilinger no es que no se pueda conocer por qué pasan las cosas. La causa no existe, es simplemente aleatoria, azar fortuito. Es imposible predecir el llamado futuro. Esto es bien profundo y bien importante. Nosotros, muchas o mayoritariamente, nos manejamos en la creencia causa-efecto. Ya hay campos muy actualizados que en el ámbito de las partículas subatómicas, el factor este que habitualmente manejamos, causa-efecto, queda diluido. Y entonces, de ahí que muchas respuestas no se sometan a esos rigurosos análisis racional mental que habitualmente manejamos. Entonces, aquí tenemos ya el primer elemento importante. Los astros predisponen, no determinan. Podemos intencionalizar, está muy bien, y observar lo que pasa. Claro, una intencionalización coherente y consciente posibilita respuestas mucho más armónicas, mucho más saludables, liberadoras y de
profundo amor altruista, cual conecta al ser. Sabían, en el año 1800 había una discusión muy fuerte si existía o no el éter, porque había una tendencia de que una energía lo interconectaba todo. Entonces, Michelson, Morley desarrollaron un experimento y en cierto modo quedó verificado que este campo de energía sutil que lo interconectaba todo existía, pero para la época era el cambio tan grande que no se aceptó. Tuvieron que pasar 100 años, 90 y algo años, y en la revista Nature publican que un experimento realizado por las Fuerzas Armadas en Estados Unidos en agosto del 86 verifica, constata que el éter existe. Es decir, a veces la ciencia tiene esta paradoja. Se descubre algo, pero no se integra, no se acepta hasta pasados muchos años. Entonces, hoy que vivimos en un universo interconectado y de información constante, está más que verificado. ¿Qué es el éter en la época de Aristóteles? Pues designaba el quinto elemento sutil y divino, o la llamada quinta esencia. Decían que ese era el elemento que estarían formados el cielo, los astros y en general el mundo supralunar. Y se distinguiría de los 4 elementos tierra, agua, aire y fuego, que son parte del mundo sublunar. Entonces, el éter, conjuntamente con lo que denominamos entrelazamiento cuántico, nos mantiene en esa unidad, en esa interacción. Ahora, veremos luego si estamos o no correctamente sincronizados con ello. Por eso hoy afirmar que el éter, también llamado prana o energía vital, fluye en la interconexión universal. Y entonces eso es un terreno, es un campo pues muy, muy importante y muy a tener en cuenta. Entonces, el éter en lo espiritual, por ejemplo, en la sabiduría ayurvédica, está muy y correctamente definido los 5 elementos: éter, aire, fuego, agua, tierra, los dosas, vata, pita, kapha. Todo esto son tendencias de energía que nos influyen, que nos interactúan, pero el campo éter prana nos conecta con todo el universo, nos mantiene en esa unión con el universo. Y de alguna manera es el alimento, o uno, mejor dicho, de los alimentos de la llamada interconexión espiritual. De ahí que cuando sabemos alimentarnos bien del prana, fluimos más coherentes, fluimos más en comunión y afloran cualidades que van más allá de la mente. La mente, como explicaremos,
hay un momento que es también un factor limitador. El éter espiritual, de alguna manera, es la personalización de la luminosidad, de la luz. Y claro, sabemos que la luz porta información que a nivel de la estructura de nuestro ADN, por ejemplo, si esa información la sabemos recibir, la sabemos asimilar coherentemente, fluimos en equilibrio, fluimos en amor, fluimos en salud y libertad, que es muy importante. El éter, según algunas filosofías, es la energía de la que estamos hechos y con la que estamos conectados y por lo tanto la que favorece la espiritualidad y el misticismo. Pero una espiritualidad liberadora y natural como la vida misma. En este contexto, las energías que ahora fluyen en el universo por el tránsito de Plutón y la información resonante vibracional de la constelación de Acuario, nos faculta potencial de posibilidad espectacular. Espectacular. Cuando el elemento éter se encuentra presente, nosotros experimentamos estado de presencia, franqueza, libertad, una sensación de total plenitud, unión y paz. Hay técnicas para manejar el sonido. El éter es el elemento que es comunión con la vibración del sonido, del prana. Si manejamos bien esas posibilidades, por ejemplo, como explicaremos, mantras, se crean campos de resonancia de auténtica armonía y de auténtica libertad. El éter en los chakras, vamos a ver que corresponde al chakra Vishuddha en el cuello, glándula tiroides. Este chakra nos mantiene en la condición de conexión espacio-tiempo y faculta lo que llamamos existencia. De hecho, es sabido que el verbo se hizo carne, es decir, el verbo, la vibración del sonido es portadora de vida. Entonces, podemos conectarnos con el universo y alimentarnos de auténtica y saludable vida. Se ha dicho que el campo de energía sutil está ahí, pero no solo está ahí. Sabemos bien a ciencia cierta que interactúa en el sistema glandular endocrino, plexos neurovegetativos o lo que llamamos chakras. Ahora, ¿qué intencionalidad hay en el individuo a la hora de alimentar esos centros neurovegetativos? Si mucha gente no tiene casi, digámoslo así, ni en cuenta aquello que está comiendo.
Mucha gente, en lugar de respirar aire limpio en espacios abiertos, todos sabemos el gran problema de la contaminación medioambiental de las grandes ciudades. Hay millones de sustancias particulares en el aire y lo que se está respirando no es alimento para equilibrio de estos centros, de estas glándulas que optimizan, facultan cualidades muy, muy especiales. Por ejemplo, como he dicho antes, para alimentar y potencializar el elemento éter, el mantra, el sonido Om, es muy, muy liberador, muy importante. Hay otros mantras, Om Mani Padme Hum, o eternamente soy lo que soy. Solo emitir en comunión consciente, eternamente soy lo que soy, ya abrimos el campo de vibración hacia ahí nomás crece. somos eternos. Esta limitación de nazco y muero, el ser no nace ni muere. El éter prana, por tanto, posibilita el equilibrio mental, la liberación de la dualidad y ser consciente en el presente. De ahí que la identificación con la dualidad, con lo que habitualmente manejamos desde la limitada percepción sensorial, nos mantenga en la creencia, en el apego maya ilusorio, consideremos que somos mente, ego y constantemente existiendo en dualidad. Plutón, Acuario, ese flujo de vibración ya está posibilitando la conexión campo de resonancia en no dualidad, va a abrir amor, sabiduría a través de la intuición y la comunión en Atman, de ahí hacia el ser. Entonces, ese campo nos va a resonar, vamos a vivir en unión cada vez más consciente en lo que es absoluto y eterno. Debido a que existimos en un mundo de separación con lo absoluto eterno, es que habitualmente consideramos, aplicamos conocimiento, pero muy limitado, muy intelectual, muy lleno de recovecos, pero que no da libertad, no da amor, no da equidad. Y si no, ¿cómo está? O cómo hay muchos ámbitos sociales. No, no hay que ser un gran maestro para ver lo que hay. Bien, Einstein, en un momento, su pensamiento acerca del entrelazamiento cuántico o llamado hecho paranormal, dice, no existen las leyes cuánticas que logren explicar el porqué de este comportamiento. Y hasta no hace mucho se dudaba de que fuera cierto. Es un fenómeno extraño que se escapa a todo contexto de lo que llamamos realidad racional. Claro, tuvieron un conflicto. Entonces,
Entonces, vemos, o podemos, mejor dicho, ir comprendiendo cómo las partículas, fotones separados a miles, por no decir millones de kilómetros, están sincronizados y cuando se actúa en uno, automáticamente el otro interactúa correspondientemente. Alain Aspect, premio reciente Nobel de Física, también, ya en los años 80, descubrió y de alguna manera verificó la existencia del entrelazamiento cuántico. Entonces, aquella gran duda que Einstein y otros físicos de la época mantuvieron acerca de esta conexión, bueno, hoy podemos, y de hecho se afirma que todo en el universo está conectado. Entonces, la conexión cuántica sostiene que un sistema físico puede existir en más de una posición al mismo tiempo. Esto ya es bien importante porque efectivamente hay un tiempo que se ha mantenido por intereses muy diversos y también por una praxis no muy adecuada, que la astrología pues era poco menos que cuento de soñadores y no es del todo correcto, dado que es una de las grandes ciencias que en la antigüedad tenía el reconocimiento o de los reconocimientos más, digamos, de renombre en aquellas épocas. Entonces, bueno, el entrelazamiento nos viene a mostrar que partículas enormemente distanciadas unas de otras, pero que en un momento dado tuvieron conexión, siempre están sincronizadas e interactúan. Entonces, hoy ya inclusive se está haciendo teletransporte cuántico con partículas subatómicas, con fotones, electrones y demás, e inclusive se han logrado distancias de hasta 25 kilómetros. Claro, esto está todavía muy incipiente, bueno, y no, hay bastante progreso, pero se estima que va a haber mucho más. Entonces, claro, estamos ya entrando en campos que vamos a optimizar el manejo profundo de todo este mundo de energía, de luz y de otras vibraciones que irán progresivamente aflorando. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, de cómo hay un gran progreso y paralelamente la incoherencia, el apego maya ilusorio nos mantiene existiendo en ciudades con millones de vehículos contaminando el medio ambiente, el aire, en fin, no hay. Hay mucho conocimiento, pero muy poca sabiduría. El sabio le distingue algo muy sencillo. Vive coherencia en función de lo que sabe. Ahora, intelectualismo, todos sabemos que hay muchísimo. Entonces, como hemos mencionado, se produce cuando estas partículas están a grandes distancias
y unas interactúan en las otras. ¿Qué podemos intuir? Luego ya que cada uno investigue. En el llamado Big Bang hay todo un campo, ahí había una unión de componentes muy sutiles. Se produce esa expansión, se va el universo expandiendo, pero todo eso en su momento estuvo en conexión. Dicho de otra manera, en este ciclo, llamemos evolutivo, de toda esa energía, no estamos nunca separados del campo vibracional originario. Otra cosa es al apego mental y creencia particular que cada uno quiera mantener. Ahí ya la cosa cambia. Pero si vivimos con sabiduría, que es lo que nos va a facultar Acuario y grandes tendencias de introspección y de transformación que nos va a facultar Plutón, vamos indudablemente a conectar con muchos aspectos que eran relativamente impensables no hace mucho tiempo. Y no solo eso, lo vamos a vivir. Entonces, claro, en el apego dual estamos separados. Y bueno, lo vemos todo de forma que no nos conecta. Pero en la identificación no dual, conectamos con toda esa sabiduría cuántica y de la cosmobiología universal. Y ahí, indudablemente, a mayor desarrollo, penetración, vamos a posibilitar muchas realidades que, bueno, antes no se facultaban. Nikola Tesla nos recuerda que si queremos descubrir los secretos del universo y del metaverso, hay que observar todo en términos de información, vibración, energía y frecuencia. Esos son, vamos a denominar, otras maneras de alimentar. No solo de pan vive el hombre, es una verdad hoy, pero muy actual. Entonces, sí, es muy saludable comer alimentos de salud, beber agua de vida, pero también manejar prana, también alimentarnos de información. Son otros campos de alimentación que son fundamentales. Entonces, aquí vemos cómo todo en un contexto decimos es materia, que es energía vibracional manifestada. Esta energía es una densificación de la información coherente del universo, que a su vez es una condensación de Atman, conciencia, es decir, el ámbito de frontera que comunica al ser. Todo lo que es no ser es campo de dualidad y en el ser es campo de no dualidad. Y, lógico, llegamos a la presenciación. Ahí ya no hay palabra que defina lo que ahí se da, pero sí el que lo vive sabe lo que es la verdadera comunión consciente en el ser. Entonces, todo el universo
es una realidad de supercuerdas, de entrelazamiento, y podemos efectivamente sincronizarnos en esa unidad o existir separados, llenos de creencias, llenos de limitaciones. Esto ya es decisión, ¿verdad?, en cada uno. Blanco Vedra, un físico teórico, ya ha también constatado que en el origen del universo no es la energía ni la materia, son unidades de información. Estas unidades de información sería algo así, terminológicamente hablando, sabiduría consciente. Pero el sabio, vuelvo a insistir, vive coherente a esa información. Algo muy básico, muy sencillo. Hay muchos estudios acerca de el azúcar blanco y cómo perjudica el equilibrio del pH, etcétera, de nuestra salud. Oiga, llegan ciertas fiestas y todo el mundo lo celebra con puro azúcar blanco en tartas, pasteles, etcétera. Yo no le doy a mis hijos veneno, porque el azúcar blanco tiene un comportamiento igual que un veneno. Entonces, la información hay que manejarla bien. Masaru Emoto ya también nos enseña cómo la misma agua recibe una información y se estructura: luz, armonía, equilibrio. Recibe otra información y se desorganiza, etcétera. Resulta que nuestro organismo es un 80% agua, 70 y pico directo, pero luego hay mucha más agua. Si yo estoy con alguien que el éter prana, su verbo, no es correcto hacia mí, ¿qué no me estará haciendo en toda la estructura molecular del agua que hay en este organismo? Por eso afirmamos, todo es interconexión donde fluye la información. El vehículo de manejar esta información es el agua, y mucha gente no bebe agua. Entonces, volvemos a recordar, los astros predisponen, pero no determinan. En el cosmos hay algo que vibra y solo hay que saber sincronizarse. Claro, sincronizarse bien con las energías planetarias, porque son fuentes de información, son fuentes de alimentación. Nosotros, cuando investigamos ámbitos de cosmobiología, sabemos que determinadas posiciones en el universo de ángulo correspondiente, como puede ser la cuadratura, pues sabemos que ahí hay que manejar con mucha sabiduría esas energías, pero efectivamente se manejan, se armoniza, se transforma y es maravilloso. De hecho, esa resonancia coherente y consciente es fundamental para el equilibrio en corazón, meridianos, chakras, sistema inmune, etcétera. Hay experimentos que constatan cómo el ADN, en función de qué actitud hay en el investigador, por ejemplo, vemos el investigador estudiando o analizando unos filamentos de ADN. Un día estudia esos filamentos con un equilibrio psicoemocional positivo. Los mismos filamentos, 4 días después, este investigador recibe la noticia por parte de su esposa que se divorcia porque ha conocido a otro y etcétera. Va al trabajo
va a hacer el análisis del ADN y observa que el comportamiento es errático, no es equilibrado. Y de este experimento se constata que influimos, interactuamos, somos esta constante de permanente resonancia. Ahora bien, ¿qué actitud, qué intencionalidad, qué amor prevalece en nuestro día a día? Porque en función de qué estés alimentando, así van los campos de respuesta que te rodean. El doctor Dean Radin también en otro experimento constatan que es el observador el que repercute en la respuesta de las partículas subatómicas en función de qué intencionalidad está manejando. Entonces, claro que el universo, si lo quieren, esa constante del origen que nos está permanentemente alimentando, está ahí. Ahora, estoy abierto al prana, estoy abierto a la conciencia, estoy abierto a Dios o estoy en otras conexiones que no tienen nada que ver. Sabemos que en función de lo que uno está manejando como mecánica de pensamiento, incide, repercute en los campos de respuesta. Por eso es muy importante el equilibrio, la armonía. Por eso el pensamiento modifica la materia. La coherencia consciente es la base de la vida. Pero observen cuánta coherencia consciente nos interactúa en el día a día. Eternamente nos llega aquello que tiene que ser, siempre y cuando seamos libres del apego a aquello que no necesitamos. Hay muchísima situación de egoísmo tan desmesurado que estamos impidiendo, estamos dificultando el fluir. Y en estos momentos, Plutón y vuelvo, la sabiduría de Acuario va a transformar muchísimos paradigmas de limitación. Entonces, el universo se manifiesta en cada instante como una trama de infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades. Y el observador es uno. Es un momento muy bonito, dicho de esta forma un poco poética, la historia que nos está tocando vivenciar. Es espectacular y es muy correcto y muy conveniente el manejo adecuado de todo este campo de energías. Por ejemplo, cuando observamos el cuerpo, es una constante permanente de cambio. Vamos, la reorganización, regeneración celular es espectacular. Yo hoy me echaré a dormir y mañana cuando me levante, 600 millones de células que ahora están aquí hablando, o bueno, interactuando en este diálogo, mañana ya no están 600 millones. A nivel de las emociones, bueno, qué decir, el pensamiento ya, vamos, vuela. Inclusive el éter. Pues soy el observador de todo ello. Si soy el observador, esencialmente nada de eso soy.
Por eso el acto de observar es antimente, porque observar no es pensar. Observar es vivir consciente en el ser. Y Plutón, Acuario, va a posibilitar esa fluidez consciente, esos cambios de grandes paradigmas que están ahí, bueno, que pretenden algunos que todavía sigan ahí, se van a ir diluyendo. Y, claro, vamos a interactuar en más libertad. Los nativos Pirajá en la Amazonía, ellos, el antropólogo Daniel Everett, estuvo investigando muchos años y manejan una actitud, una intencionalidad muy a tener en cuenta para estos momentos de Plutón en Acuario. Hay una conversación de Everett con un nativo Pirajá y viene a decir lo siguiente: ¿Jesús es moreno como nosotros o es blanco como tú? Porque claro, él era un pastor metodista, creo, y claro, iban como misioneros, etcétera, etcétera. Y dice Everett, no sé, no lo he visto. ¿Qué dijo tu papá? Porque tu papá seguro que lo vio. No, él nunca lo vio. Oh, ¿y tus amigos que lo vieron qué dicen? No, en realidad no conozco a nadie que lo haya visto. Entonces, ¿para qué nos hablas de él si no lo has visto ni nadie lo ha visto? Es decir, para los pirajá solo existe siempre y cuando lo hayan visto o tocado. No creen en nada que no se haya visto personalmente. Este es otro ámbito en el cual va a fluir un campo muy interesante de vibración. Plutón va a ir, bueno, Plutón, la sincronización de la información, vibración de Plutón, nos va a liberar de mucho contexto que afirmamos como verdad sin haberlo experimentado ni vivido. Yo en algunas ponencias suelo utilizar, con todo mi respeto, la siguiente expresión. No es lo mismo decir Jesús caminó sobre las aguas que decir he leído un libro que dice que un tal Jesús caminó sobre las aguas. No es lo mismo. Y sobre todo, si luego investigamos cómo se ha estructurado ese libro donde se dice eso, pues ya el campo de interrogación es muy grande. Por eso es muy interesante el irnos adentrando en este conocimiento, vivencia coherente del manejo del entrelazamiento cuántico, del sincronismo universal, de las frecuencias planetarias, de la interacción humana, porque como hemos mencionado, si en el contexto de igualdad salgo más beneficiado que otros, ahí hay que aplicar equidad. Entonces, la realidad molecular, ¿vale? Es materia, es lo que percibimos, pero cuando la investigamos, damos contexto a las moléculas, que es de lo que se forman, lo que llamamos materia. Y estas moléculas están, digamos, organizadas en torno a átomos y el átomo en torno a fuerzas gravitacionales. Y estas fuerzas, interconexión infinita en el entrelazamiento cuántico. Entonces, hay que abrir mucho
la perspectiva, pero no cerebral, intuicional de la coherencia cardíaca. Y entonces, a partir de ahí, ven, la mesa, bueno, tú la tocas y dices, eso es sólido, y eso resulta que cuando le pones un microscopio potente, te das cuenta que la mesa es puro vacío. Entonces, claro, nuestra limitación, nuestro apego a muchas creencias, pues nos tiene auténticamente esclavos. Plutón, Acuario, van a facultar toda esta, están ya dándose campos de probabilidad, de posibilidad de grandes, ya digo, cambios. Entonces, es muy importante el equilibrio pineal, el equilibrio timo. El timo nos faculta la vivencia. La pineal nos faculta la interconexión en el campo, digamos, de información del universo. Entonces, si abrimos la facultad de observar, vamos, ya digo, a posibilitar todos estos grandes cambios de forma muy, muy coherente. Bien, ya estamos en hora, vamos a dejar aquí y, bueno, gracias de nuevo a todos ustedes por esta presencia y participación y sí, informar que vamos a interactuar probablemente una vez al mes con alguna dinámica para facultar, para favorecer que el individuo, que, fíjense, yo utilizo esta expresión, ayudar al que llamo el otro, sé que es ayudarme a mí, porque el otro y lo que llamo yo somos parte de la misma unidad. La separatividad sí que hace decir el otro y yo. Ahora, la no dualidad es comunión. Entonces, me autoayudo permanentemente en el compartir amor altruista, en el compartir sabiduría coherente, consciente. Entonces, ya digo, vamos a posibilitar esta interacción porque Plutón en Acuario es un campo muy interesante de potencial de posibilidad. Despido mi ponencia en el saludo Namaskar. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer?